Muy buenos días, amigos televidentes. Un gusto el poderle dar, como todas las mañanas, la bienvenida para que usted disfrute esta su entrevista Perspectivas. Esta mañana vamos a hablar de temas electorales. Vamos a estar conversando sobre el voto en el exterior, voto residencial, voto por rostro, presupuesto electoral para los próximos comicios del 2014 y todo, absolutamente todo lo concerniente a las próximas elecciones. Para abordar este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Magistrado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Importante mencionar, antes de iniciar, que vamos a estar conversando también con el magistrado presidente sobre los montos de los cuales hoy por hoy se cuenta una expectativa de inversión para echar a andar determinados proyectos como el voto por rostro residencial, el voto por rostro que hoy por hoy todavía está en veremos porque se está haciendo una valoración, un juicio de desvalor al interior de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional. Magistrado, arrancamos precisamente con el primer tema y la primera pregunta es: ¿cómo avanza hasta este momento el voto desde el exterior? ¿Hay atrasos? ¿Estamos a tiempo? ¿Se tuvieron los fondos suficientes para salir adelante? Y es que hemos tenido nosotros en otra entrevista, en 8 en punto, a FUSA, que es una organización de salvadoreños con sede en los Estados Unidos, que en alguna manera han manifestado su descontento porque hasta este momento no se ha difundido, entre otras cosas, información suficiente para que todos los salvadoreños se puedan empapar cómo van a hacer, cómo van a ejercitar el derecho del voto en el exterior. El voto desde el exterior obviamente es un proceso que al país le ha costado mucho esfuerzo. Este es un tema que desde los acuerdos de paz y desde la agenda de reformas electorales del año 94, de abril del 94, ya estaba planteada. Sin embargo, ha sido pues por la iniciativa del presidente Funes, el compromiso del presidente Funes, que este tema se llevó a la Asamblea Legislativa y con el apoyo de todas las bancadas legislativas al final se aprobó. Digo esto, señalo, porque es importante saber de que esto trae larga data, el haber logrado esta reforma, que es un esfuerzo importante y es un tema de nación a estas alturas. La aprobación de la ley obviamente tuvo sus retrasos, más retrasos tuvo el tema presupuestario, por lo tanto, si bien estamos procurando ponernos al día con los tiempos, y yo creo que en ese sentido el desplome que ha habido es básicamente eso, o sea, el tiempo que demoró la aprobación de la ley, el tiempo que demoró la aprobación de los presupuestos, pero ya estamos preparando todos los elementos para que ya hoy en mayo, a la altura de la tercera semana de mayo, inicie una de las fases importantes, que es el proceso de empadronamiento. Sin embargo, hay otras etapas que ya están funcionando para el voto desde el exterior. Me refiero en este caso, por ejemplo, a la extensión del DUI. El DUI ya se está extendiendo, por ejemplo, en todo Estados Unidos en 16 consulados, ya se está extendiendo en 4 consulados de Canadá. Incluso hay medidas que está tomando las instituciones del Estado para mejorar y ampliar las capacidades. Por ejemplo, una de ellas es, como hay mucha demanda para poder obtener el DUI, una de las medidas es que los consulados, que algunos de ellos cerraban a las 2 de la tarde, se están haciendo los ajustes para que trabajen desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, eso va a facilitar que hayan condiciones de poder, en este caso, obtener el DUI. Pero no solo eso, sino los consulados que trabajaban desde lunes a viernes, hoy se está preparando condiciones para que trabajen sábado y domingo incluso, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Medidas como esa tienen por propósito apuntalar el voto desde el exterior y que esa fase pues que avance con celeridad, que se puedan recuperar los tiempos, ya que la extensión del DUI en el exterior inició el 7 de diciembre pasado, porque obviamente antes no hubo acompañamiento de los partidos políticos en el RNPN para poder iniciar desde hace
año y medio, casi 2 años la extensión del DUI. O sea, se perdió mucho tiempo porque hubo bloqueo de partidos en el RNPN. Sin embargo, hoy que ya se inició, eso avanza con mucha celeridad y hoy se tiene la oportunidad de que muchos salvadoreños puedan votar en esta gesta que es un primer paso. Es un primer paso, es un elemento nuevo de la democracia en el país. Hay que señalar que de los más de 200 países que conforman la comunidad internacional, ya con la suma de El Salvador rondaremos un poco más de 98 países los que tenemos voto desde el exterior. O sea, El Salvador nos ponemos en el ejercicio de este gobierno en la ruta de la modernidad, pues porque esa iniciativa la promovió el presidente Funes. Una de las observaciones que hacía esta organización, a la cual ya me he referido, presidente, es los trámites burocráticos, y ellos apuntalaban que hay que descentralizar funciones. Anteriormente la oficina que emitía esta especie fiscal, este DUI, este documento de identidad, estaba descentralizada, ahora está al interior perdón, de los mismos consulados y embajadas, y es el mismo personal, no es personal adicional que tiene que realizar sus propias funciones y adicionalmente estas. Ya explicó usted que va a aumentar el plazo o el término en el cual van ellos a elaborar, pero estos trámites burocráticos, además de las distancias, llevan a erogar hasta $500 según ellos por todos estos trámites y evitarse el perder horas de trabajo que pueden ser ponderadas en mejor salario, el llegar a pagar esta cantidad para emitir el DUI. Es importante asumir algunas explicaciones en este tema. Es bueno recordar que en gobiernos pasados, antes de la llegada del presidente Funes, el DUI se extendía en el exterior, como tú lo dices, de manera descentralizada, pero en todo Estados Unidos solo habían 3 DUI centros. Hoy en todo Estados Unidos no hay 3 DUI centros, hay 16. O sea, se multiplicó las capacidades de extensión del DUI. Algunas personas han tenido, y yo entiendo el sacrificio que representa, la iniciativa de decir, miren, no pidan la partida de nacimiento para extender el DUI. O sea, que sea más ágil, más expedito. El problema que eso tiene, el DUI se está trabajando con las autoridades norteamericanas para que siga siendo, para que sea lo que se llama en la jerga de materia de seguridad, un documento de primer nivel. Eso está permitiendo que el DUI no solo sirve para votar, el DUI sirve, por ejemplo, en varios de los estados de Estados Unidos, incluso migrantes que no tienen regularizado su estatus migratorio, que son mojados, como decimos, varios estados en que el DUI le sirve para tramitar una licencia de conducir. El DUI le sirve para abrir cuentas bancarias, para enviarle el dinerito a sus familias. Y eso, o el DUI le sirve para respaldar una tarjeta de crédito. Entonces, si el DUI lo convertimos en algo tan fácil que cualquiera llega y dice, miren, no traigo partida, pero yo soy yo y deme un DUI, y paga y ya obtiene el DUI, caería la categoría del documento y no sería considerado por las autoridades norteamericanas, en el caso de los Estados Unidos o de cualquier otro país, como un documento seguro de primer nivel. Parte de la garantía de seguridad del documento es precisamente no solo la calidad en cuanto a todas las medidas de seguridad que tiene el documento, que es un documento muy seguro, sino además que el proceso en el que se emite dé la certeza de que quien obtiene un documento es quien dice ser. Esto también abonado al hecho que la expectativa de la gente es que ahí nomás da los datos, se los apuntan y hay una impresora donde ya el operador le imprime el documento, vaya, tome, lléveselo. No es así. O sea, al igual que con otros países, el ciudadano llega, entrega sus documentos, su partida de nacimiento, se verifica que sea legal esa partida de nacimiento, que sea actualizada. Los datos se le recogen huellas, fotografías, todo eso. Esos datos se envían a El Salvador, se contrastan, se verifican con la base de datos del Registro Nacional de Personas Naturales y
si es conforme la base de datos, si se verifica, si se establece con la huella de que ese ciudadano no tiene otra identidad cargada en el sistema, solo entonces se imprime el DUI y vía valija diplomática se envía a Estados Unidos. O sea, el tema de la seguridad es relevante. Sabemos que países como Estados Unidos, Canadá, son muy rigurosos con las medidas de seguridad. Por lo tanto, es un beneficio para los ciudadanos el hecho que el documento sea seguro y varios estados lo estén usando ya como garantía para dar una licencia, para abrir cuentas bancarias, para respaldar tarjetas de crédito, incluso como documento de identificación en la región centroamericana. Ok, antes de darle seguimiento al tema del presupuesto con relación al voto en el exterior, hay un elemento que usted mencionó y que a mí me parece que es relevante, presidente, que yo lo mencione, y es que el tema de las partidas de nacimiento. Hay que buscar un equilibrio ciertamente para cuidar la identidad, los datos de cada una de las personas, como en algún momento se ha manejado el habeas data. Sin embargo, no existiría otro procedimiento que fuera un poco más expedito para que personas que residen en los Estados Unidos, indistintamente del estatus migratorio, puedan con mayor celeridad obtener esta partida de nacimiento, porque ha sido una de las principales críticas con el estado, con el registro del estado familiar de cualquier alcaldía dentro del territorio salvadoreño. ¿Cómo no, Sergio? Tienes razón, y este es un aspecto bien sensible que el RNPN, me consta que el presidente Fernando Batlle lo ha venido trabajando, y es que hace falta, Sergio, que se cumpla una iniciativa de ley, una ley que ya es tal, y es la centralización de todos los registros civiles en el RNPN. ¿Cuál es el problema, Sergio? Que en nuestro país cada alcaldía es un registro ciudadano en sí mismo. Por lo tanto, si yo quiero mi partida de nacimiento, yo soy originario de Mexicanos, aunque vivo en Suchitoto, tengo que ir a Mexicanos a gestionar la partida de nacimiento. Si alguien vive en San Salvador y su partida de nacimiento es de Gotera en Morazán, pues tiene que ir hasta Gotera en Morazán. No hay otra modalidad, porque ha habido resistencia de cumplir la ley respecto a centralizar los registros civiles, como hacen otros países como Nicaragua, como Ecuador. Sencillo, vas a cualquier oficina de la expedición de la identidad y ahí te dan tu partida, no importa de qué municipio seas. Ahí tienen la base de datos y te la extienden. Si el registro ciudadano estuviera en manos del RNPN y no de las alcaldías, extenderle la partida de nacimiento al ciudadano sería muy fácil. Pero ha habido mucha resistencia en cumplir la ley que ya establece la condición de que haya bajo el RNPN un solo registro civil. Entonces, cuando haya un solo registro civil, en Ecuador incluso, el registro civil ha montado la facilidad de que en kioscos, a cualquier hora del día y de la noche, vas a un kiosco, pagás en el kiosco, introducís los datos y te extiende la partida de nacimiento. Pones tu huella, te verifica y te la extiende.